Verónica Salazar conocía bien a sus 6 Blue Heelers, Australian Cattle Dogs, criados específicamente por ser incapaces de quedarse callados. Ladraban para todo a 300 metros de distancia. Por eso, cuando los 6 comenzaron a congelarse en silencio absoluto cada noche, entre las 7:30 y las 8:30, mirando fijos hacia la línea de árboles con cuerpos temblando, supo que algo estaba profundamente mal. Don Esteban, su vecino de 72 años en la Sierra de Manantlán, se lo explicó con voz que no admitía duda. Esa es la regla del campo más vieja que hay, mija. Si los perros se quedan callados, el hombre lobo llegó, porque él no es animal. Es hombre que eligió dejar de serlo, y los animales lo saben. 3 gallinas muertas con corazones arrancados después, Verónica entendió que la regla no era superstición, era advertencia que había llegado demasiado tarde. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias. Suscríbete y deja en los comentarios de dónde nos ves, porque esto no solo pasa en México. Cada sierra de Latinoamérica tiene encuentros como este que nadie reporta. ¿Qué secretos guarda tu región? Verónica Salazar tenía 34 años cuando compró el terreno en las faldas de la Sierra de Manantlán. No fue herencia ni impulso romántico. Fue inversión calculada con toda la liquidación del divorcio y 6 años de ahorro metódico, 40 hectáreas de pendiente boscosa, arroyos intermitentes y suelo arcilloso, que en agosto se convertía en lodo rojizo que se pegaba a todo. El notario en Autlán la había mirado con mezcla de lástima y curiosidad cuando firmó en 2019. Una mujer sola, sin familia en la región, comprando tierra brava donde hasta los rancheros experimentados se quebraban el lomo. Ella solo había devuelto la mirada sin parpadear, firmado donde correspondía y manejado los 18 kilómetros de terracería hasta su nueva propiedad con la mandíbula apretada y las manos firmes en el volante de la Nissan Frontier. No era refuida de ciudad huyendo de corazón roto. Era veterinaria especializada en grandes animales con maestría en reproducción equina, y el criadero Mezquite era el proyecto para el cual había estudiado 7 años. Rescatar la línea genética del caballo criollo mexicano, raza en peligro de extinción que las universidades estudiaban, pero nadie criaba comercialmente con seriedad. Venía de familia urbana de Guadalajara, padre contador, madre maestra, sin una sola gota de sangre ranchera, pero eso nunca la había detenido. Había aprendido parasitología, nutrición animal, anatomía comparada, procedimientos quirúrgicos de emergencia que ejecutaba con manos firmes, mientras otros veterinarios desviaban la mirada. 10 años tratando caballos de rancho, toros de lidia, burros de carga, animales destrozados por pumas, coyotes, perros ferales. Conocía patrones de predación, como otros conocían el alfabeto. Sabía leer muerte violenta en tejido desgarrado y hueso fracturado. El rancho era operación de una sola persona por elección temporal, no por tragedia. Contrataría ayudantes cuando la infraestructura estuviera sólida y el flujo de efectivo lo permitiera. Calculaba 2 años más. Hasta entonces ella manejaba todo: construcción de corrales, instalación de cercas eléctricas, manejo de 6 yeguas criollas de líneas documentadas, 2 potros, 23 gallinas. Dormía 5 horas, trabajaba 14, llevaba registro meticuloso en cuadernos veterinarios de cada detalle relevante. No romantizaba el campo. Era trabajo brutal que reventaba la espalda y encallecía las manos, pero era suyo. Los 6 Blue Heelers fueron la primera adquisición después de cerrar la compra. Australian Cattle Dogs, 20 kilos de músculo compacto y neurosis territorial condensada en pelaje moteado azul-gris. La raza era obsesiva, hipervigilante, incapaz de quedarse callada. Ladraban para todo. Coyotes a 300 metros, víboras en la leña, zorrillos cerca del gallinero. Hasta el cambio de viento los activaba. Verónica los había elegido precisamente por eso. No necesitaba perros enormes de ataque, necesitaba sistema de alarma biológico que nunca fallara. Los entrenó en rotación. 2 patrullaban mientras 4 descansaban, turnos de 4 horas, cobertura continua.
Funcionaba. En 14 meses, ni un solo coyote había logrado acercarse a menos de 50 metros sin desatar concierto de ladridos que la despertaba instantáneamente. Para protección directa contra amenazas mayores, cargaba revólver 357 Magnum en el cinturón durante rondas nocturnas. El rifle 30-30 Winchester permanecía montado en rack dentro de la cabina de la pickup, herramienta de trabajo para abate humanitario de animales heridos sin recuperación, responsabilidad que ejecutaba cuando necesario sin ceremonias ni lágrimas. Munición limitada, 40 cartuchos de rifle, 24 de revólver. No era tiradora deportiva, pero años de práctica utilitaria la habían vuelto competente. A 100 metros con el Winchester, acertaba 7 de cada 10 tiros a galones de agua usados como blancos. Suficiente. La infraestructura era funcional pero austera. Cercas eléctricas de 10.000 voltios rodeaban los corrales principales, alimentadas por sistema solar con batería de respaldo. 6 cámaras de rastreo infrarrojas distribuidas en puntos estratégicos. Verónica revisaba las tarjetas S de cada domingo, estudiaba patrones de fauna silvestre, ajustaba posiciones. Radio VH, para emergencias con alcance limitado por las montañas, útil solo para contacto con Don Esteban Ramos, 7 kilómetros sierra abajo, o con el Terrero, si las condiciones atmosféricas cooperaban. Generador diésel para cuando la luz de la Comisión Federal fallaba, cosa que ocurría 2 o 3 veces por mes durante temporada de lluvias. Agosto de 2020 llegó con las lluvias en su apogeo. Neblina espesa cubría los valles hasta las 11 de la mañana, condensación que empapaba todo, convertía la terracería en lodo traicionero, donde la Frontier patinaba incluso en tracción 4x4. Las temperaturas caían a 12 grados por las noches, subían apenas a 24 al mediodía. Humedad constante hacía que la ropa nunca secara completamente, que el olor a pino mojado y tierra rica se impregnara en la piel, que los hongos colonizaran las botas de cuero si no se aplicaba grasa cada tercer día. El paisaje se cerraba, visibilidad rara vez superaba 200 metros en cualquier dirección, debido al relevo accidentado y la vegetación densa que trepaba por las barrancas cortadas por arroyos temporales que rugían con agua color café rojizo. Los sonidos eran predecibles. Agua corriendo constante en las barrancas cercanas, cigarras estridentes al atardecer formando coro ensordecedor, la lechuza llanera que cantaba puntualmente a las 7 de la noche, desde el mismo poste cada maldita vez. Verónica había aprendido a identificar cada sonido normal, catalogarlo, archivarlo como fondo irrelevante. Lo que la ponía alerta era el silencio, cuando las cigarras se callaban abruptamente, cuando los pájaros dejaban de moverse en el sotobosque, cuando el viento moría de forma antinatural. Silencio en la sierra significaba depredador, grande cerca, puma, ocasionalmente jaguar transitando desde las reservas de Colima. Ella respetaba esos silencios, cargaba el revólver con seguro quitado, movía a los caballos a corrales iluminados. Pero el silencio que empezó a notar en la tercera semana de agosto no venía del bosque. Venía de sus propios perros. Los Blue Heelers, incapaces biológicamente de quedarse callados por más de 5 minutos, comenzaron a tener episodios extraños. Siempre entre las 7:30 y las 8:30 de la noche. No se iban callando gradualmente. Era interruptor instantáneo. Dejaban de ladrar a mitad de ladrido, orejas pegadas al cráneo, cuerpos temblando, los 6 mirando fijamente hacia la línea de árboles al norte del rancho. Se quedaban así 30 minutos, a veces 90. Luego volvían a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Reanudaban patrullaje, ladraban para las sombras y el viento. Verónica revisó las cámaras. Nada. Inspeccionó el perímetro norte con linterna táctica de 1000 lúmenes. Nada. Ni pegadas frescas, ni marcas de garras, ni excrementos, ni olor fuerte a almizcle de felino. Revisó a los perros físicamente, temperatura normal, mucosas rosadas, sin signos de envenenamiento o enfermedad. Consultó foros veterinarios en línea cuando logró captar señal de internet. Comportamiento de congelamiento por miedo extremo puede ser respuesta a ultrasonidos, infrasonidos o presencia de depredador apex desconocido. Respuestas vagas, inútiles. Atribuyó el fenómeno a puma cercano que los perros percibían, pero ella no.
aumentó frecuencia de rondas nocturnas, mantuvo alerta pero no pánico. El pánico vendría después, con las gallinas, con Canela, con las pegadas que no correspondían a nada que hubiera estudiado en 7 años de carrera universitaria y 10 de práctica de campo. Pero en esos primeros días de agosto, mientras la neblina tragaba el rancho cada amanecer y la lluvia tamborileaba en el techo de lámina, Verónica Salazar todavía creía que los problemas tenían explicaciones racionales y soluciones técnicas. Todavía dormía 6 horas seguidas. Todavía pensaba que la Sierra de Manantlán era tierra brava pero conocible, peligrosa pero mapeable, difícil pero conquistable con suficiente preparación y terquedad. La ilusión duraría exactamente 11 días más. La mañana del 18 de agosto, Verónica encontró 3 gallinas muertas dentro del gallinero. El cadeado estaba intacto. La puerta de malla metálica cerrada correctamente, pestillo en su lugar. Las bisagras no mostraban signos de forzamiento. No había túnel excavado bajo la cerca de alambre. No había agujeros en el techo de lámina corrugada. El gallinero era estructura de 3 por 4 metros que ella misma había construido, reforzada contra mapaches y comadrejas, diseñada específicamente para ser impenetrable. Y algo había entrado, matado y salido sin dejar rastro de método de acceso. Las 20 gallinas supervivientes estaban apiñadas en la esquina más alejada de los cadáveres, silenciosas. Anormalmente silenciosas para aves que normalmente cacareaban con histeria ante cualquier perturbación. Los cuerpos estaban dispuestos casi ceremonialmente, no esparcidos en pánico como sería normal tras ataque de depredador, colocados en fila, separados por 30 centímetros cada uno, paralelos entre sí. Verónica se arrodilló en el suelo de tierra apisonada, sacó guantes de látex del bolsillo de su chamarra, comenzó examen sistemático. Primera gallina, Rhode Island Red, de 2 años, 3 kilos, cuello torcido en ángulo imposible. Palpó las vértebras cervicales, sintió fractura limpia entre C2 y C3. Rotación de casi 180 grados, muerte instantánea, pero la mutilación había ocurrido después. Lengua arrancada, no mordida, arrancada, el piso de la boca mostraba desgarro limpio. Pequeña perforación en el pecho izquierdo, esternón fracturado con precisión quirúrgica, cavidad torácica abierta apenas lo suficiente para meter dedos y extraer corazón. El órgano faltaba completamente. Segunda gallina, patrón idéntico. Tercera gallina, patrón idéntico. Verónica fotografió todo con su celular, tomó 43 imágenes desde ángulos diferentes, primeros planos de las heridas, tomas amplias del contexto. La parte de su cerebro que había realizado cientos de necropsias trabajaba en automático, documentar, medir, catalogar. La otra parte, la parte que todavía era mamífero con instintos funcionales de supervivencia, gritaba que algo estaba profundamente mal. Depredadores no hacían esto. Coyotes destrozaban, dejaban plumas por todas partes, comían vísceras, arrastraban cuerpos. Comadrejas mordían cuellos, pero no fracturaban vértebras con precisión de quiropráctico. Mapaches saqueaban, pero no realizaban extracción de órganos selectiva. Esto era metodología, intención. Revisó cada centímetro del gallinero. El suelo no mostraba pegadas claras. Demasiado pisoteado por las gallinas supervivientes, pero en la esquina noroeste, donde la luz del amanecer apenas penetraba, encontró pelos. 5 cerdas gruesas enganchadas en astilla de madera del marco de la puerta. Las extrajo cuidadosamente con pinzas, las colocó en bolsa de plástico con cierre hermético. Pelo áspero, rígido como cerda de jabalí, color marrón rojizo con tonos que bajo la luz directa parecían casi cobrizos. No eran de perro, textura equivocada, no eran de coyote, color equivocado, grosor equivocado, no eran de puma, demasiado cortos, demasiado gruesos. Los olió, error inmediato. Olor acre que quemó las fosas nasales, mezcla de amoníaco concentrado con algo metálico dulce que no lograba identificar. Guardó la bolsa, respiró por la boca hasta que el olor se disipó. Las cámaras de rastreo no habían capturado nada útil. Verónica conectó las 6 tarjetas SD a su laptop esa tarde. Revisó metraje, cuadro por cuadro. La cámara apuntando directamente al gallinero mostraba nada.
Las gallinas se aquietaban gradualmente después del atardecer, comportamiento normal. A las 19:34:17, según el timestamp, todas dormían en las perchas. A las 19:34:18, la grabación saltaba. Glitch de 1 segundo, pantalla negra. A las 19:34:19, 3 gallinas estaban muertas en el suelo, el resto apiñadas en la esquina. 1 segundo, imposible. Revisó el archivo. No estaba corrupto, no mostraba signos de edición, simplemente saltaba, como si ese segundo no hubiera existido. Pero la cámara del sendero secundario, posicionada a 80 metros noreste, había capturado algo. Un solo cuadro a las 19:47:33. Forma borrosa cruzando el encuadre de izquierda a derecha. Bípeda, baja. 1,60 m, 1,65 m máximo. Ancha. Proporciones equivocadas. Torso demasiado grande, extremidades superiores demasiado largas. La imagen estaba desenfocada por movimiento, píxeles estirados, pero la silueta era inconfundible. No era humana. O no era completamente humana. Verónica amplió la imagen hasta que se pixeló en cuadrados inútiles, ajustó contraste, brillo, nitidez. No mejoró. La forma permanecía ambigua, negándose a resolverse en algo clasificable. Guardó el cuadro, lo imprimió en la impresora de inyección de tinta que usaba para certificados de pedigrí, lo clavó en la pared de su oficina improvisada. Se quedó mirándolo durante 20 minutos, café enfriándose en su mano, tratando de forzar a su cerebro a reconocer qué estaba viendo. Los Blue Heelers continuaron con los episodios de silencio. Cada noche, entre las 7:30 y las 8:30. Verónica comenzó a cronometrar. Duraban entre 38 y 93 minutos. No había patrón en la duración, pero la dirección de su mirada era consistente, siempre hacia el norte, hacia la zona donde el bosque de pino encino se volvía más denso, donde las barrancas se hacían más profundas, donde ella rara vez patrullaba porque el terreno era traicionero, incluso con botas de suela agresiva y luz diurna. Durante esos periodos, los perros no respondían a ningún comando. Verónica podía pararse directamente frente a ellos, chasquear dedos, silbar, nada. Estaban conscientes pero ausentes, como animales hipnotizados. Cuando el episodio terminaba, parpadeaban, sacudían las cabezas, la miraban como preguntando por qué los observaba con tanta intensidad. Consultó con don Esteban 3 días después del incidente del gallinero. Manejó los 7 kilómetros hasta el rancho del viejo en la Frontier, llevando las fotos impresas en folder de Manila. Don Esteban tenía 72 años. Había criado cabras en esas montañas durante 40, conocía cada arroyuelo y cada cueva, cada planta venenosa y cada víbora. La recibió en el portal de su casa de adobe, le ofreció café de olla con canela, miró las fotografías sin tocarlas. Su expresión no cambió. Cuando terminó de ver la última imagen, primer plano del pecho perforado de la Rhode Island Red, dejó escapar suspiro lento por la nariz. Nahual, dijo sin inflexión. No hay duda, mija. Las señales son claras. Quita el corazón porque es lo que alimenta. Quita la lengua porque es lo que delata. Y entra sin abrir puertas porque no está completamente en este mundo cuando caza. Mi abuelo me contó. Mi padre lo vio una vez, en el 57. Y yo, se calló, bebió café, miró hacia la sierra cubierta de neblina. Yo encontré los cuerpos en el 90. 9 animales, 3 personas. Mismo patrón que me estás mostrando. Verónica mantuvo la voz nivelada, profesional. Don Esteban, con todo respeto, tiene que haber explicación biológica. Animal desconocido, híbrido, algo. ¿Y tus perros, mija? ¿También tienen explicación biológica para quedarse mudos? La miró directo a los ojos. Esa es la regla del campo más vieja que hay. Si los perros se quedan callados, el nahual llegó. Porque él no es animal, es hombre que eligió dejar de serlo. Y los animales lo saben, por eso se callan. ¿Es respeto o es terror? Tal vez las dos cosas. Ella quiso discutir, presentar argumentos, defender racionalidad. Pero los pelos en su bolsa de plástico, el olor que todavía le quemaba la memoria olfativa, el segundo faltante en la grabación, la precisión imposible de las fracturas cervicales,
Nada de eso tenía explicación biológica satisfactoria, y don Esteban no era campesino supersticioso ignorante, era hombre que había sobrevivido 7 décadas en territorio donde errores se pagaban con sangre. Si decía Nahual con esa certeza absoluta, era porque sabía algo que ella no sabía. «Necesito ayuda», dijo finalmente. «Si esto va a escalar, si va a atacar animales más grandes». Don Esteban negó con la cabeza antes de que terminara. «No puedo, mija. Nadie del terrero puede. Si es Nahual de verdad, intervenir es invitar maldición para toda la familia. En el 90, 3 hombres fueron a cazarlo. Uno murió en el cerro. Lo encontramos 2 semanas después. No quedaba mucho que identificar. Los otros 2». Miró su café. Uno se ahorcó 6 meses después. El otro se volvió loco. Decía que lo visitaba en sueños. Murió en el manicomio de Colima. Yo tengo nietos, Verónica. Tengo bisnietos. No voy a arriesgarlos. Lo siento. De verdad lo siento. Ella se fue con el folder de fotos bajo el brazo y la certeza helada de que estaba completamente sola. Manejó de regreso mientras el sol se ponía detrás de la sierra, tiñendo la neblina de naranja enfermizo. Los faros de la Frontier cortaban la oscuridad creciente, iluminando la terracería lodosa, los pinos que se cerraban a ambos lados como paredes. Revisó el reloj del tablero, 19:23. En 7 minutos, los Blue Heelers entrarían en su trance silencioso. Aceleró, las llantas patinaron en lodo, corrigió el volante, mantuvo velocidad peligrosa porque necesitaba llegar antes de las 7:30. Necesitaba estar en terreno conocido con armas cargadas cuando los perros dejaran de ser sistema de alarma confiable y se convirtieran en estatuas temblorosas inútiles. Llegó a las 19:29. Estacionó la pickup frente a la casa, tomó el rifle del rack, verificó que el revólver estuviera en el cinturón. Caminó hacia donde los 6 perros patrullaban el perímetro este. A las 19:30, según el cronómetro de su reloj, todos se congelaron simultáneamente. Orejas pegadas, cuerpos temblando, mirando hacia el norte, hacia la oscuridad, donde la neblina se volvía sólida y los árboles desaparecían en negrura absoluta. Verónica levantó el rifle, quitó el seguro, esperó. No vino nada, solo silencio. Silencio de los perros, silencio del bosque, silencio tan profundo que podía oír su propia sangre pulsando en los oídos. Y en ese silencio, desde algún lugar en la oscuridad al norte, imposible determinar distancia exacta, tal vez 100 metros, tal vez 300, escuchó sonido que no debería existir. Estallido seco, como huesos chocando, como mandíbula cerrándose con fuerza antinatural. Una vez, pausa de 5 segundos. Otra vez. Después nada. A las 20:47, los perros volvieron a la normalidad. Verónica no había bajado el rifle en ningún momento. Verónica implementó protocolo de defensa escalonada durante los siguientes 5 días. Reforzó las cercas eléctricas con 3 líneas adicionales de alambre. Aumentó el voltaje a 12.000, suficiente para tumbar a un toro si tocaba. Instaló sensores de movimiento conectados a holofotes de 500 watts en puntos estratégicos, esquinas de los corrales, entrada del sendero norte, perímetro de la casa. Movió los 5 caballos restantes al corral más cercano a la construcción principal, bajo iluminación constante que convertía la noche en día artificial. Las yeguas no descansaban bien con tanta luz, relinchaban nerviosas, pero era mejor que dejarlas vulnerables en la oscuridad. Revisó su arsenal con metodología clínica. 40 cartuchos 30-30, 24-357 Magnum. Estableció campo de tiro improvisado a 100 metros de la casa. Galones de agua de 20 litros colgados de ramas como blancos. Practicó 2 horas cada tarde. Posición de pie, de rodillas, prona. El rifle tenía retroceso que le machacaba el hombro. Terminaría con moretón color berenjena que duraría semanas, pero sus disparos mejoraron. A 100 metros, 7 de 10 en el centro de masa. A 50, 9 de 10. El revólver era más errático, pero a 15 metros vaciaba los 6 tiros en área del tamaño de plato hondo, suficiente para detener algo que viniera directo hacia ella. Tal vez. El kit veterinario se convirtió en arsenal farmacológico.
Preparó jeringas con dosis de xilacina calculada para animal de 90 kilos, sedante potente usado en ganado que inducía estupor profundo en 5 minutos. Si lograba inyectarlo, aunque fuera un solo dardo en músculo grande, tendría ventana para actuar. También preparó ketamina, anestésico disociativo que a dosis altas causaba parálisis temporal, y para ella misma, morfina en ampolletas precargadas, antibióticos de amplio espectro, torniquetes, vendas israelíes con agente hemostático. Si resultaba herida, tenía 18 kilómetros de terracería lodosa hasta el terrero. Necesitaba poder estabilizarse lo suficiente para manejar o moriría desangrada en la cabina de la Frontier. La primera confrontación visual ocurrió la noche del 23 de agosto. Verónica realizaba ronda de las 8, rifle en manos, linterna táctica montada bajo el cañón. Los Blue Heelers estaban en su periodo de silencio. Llevaban 32 minutos congelados. Ella caminaba el perímetro oeste cuando el sensor de movimiento activó holofote a 80 metros de distancia. La luz explotó blanca y brutal, convirtiendo la neblina en pared luminosa. Y ahí, en el borde del círculo de iluminación, estaba la cosa. Bípeda, compacta, musculosa de manera obscena. Cada músculo visible bajo piel que parecía estirada demasiado apretada sobre el esqueleto. Pelaje corto, marrón rojizo, ralo en parches, mostrando piel gris amarillenta debajo. La postura era incorrecta. Torso inclinado levemente hacia adelante, brazos demasiado largos colgando hasta casi las rodillas, piernas arqueadas como de persona con raquitismo avanzado, pero claramente funcionales porque la cosa estaba parada sin esfuerzo visible. Altura. 1,65 m, tal vez 70. Pero ancha. Hombros de luchador, pecho de gorila, proporción de fuerza a tamaño completamente equivocada. La cabeza giró hacia ella. Verónica vio la cara. Hocico corto, casi chato, mandíbula demasiado ancha. Y los ojos, los malditos ojos, reflejaron la luz de su linterna en verde limón antinatural, resplandor de tapetum lucidum como en gato o mapache, pero el formato del ojo era casi humano, casi, pupila vertical donde no debería estar. La cosa la miró directamente durante 3 segundos, que se estiraron como cable de acero a punto de romperse. Verónica sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, el dedo encontró el gatillo del rifle por cuenta propia. Comenzó a ejercer presión. La criatura emitió el sonido. Estallido seco, chasquido de huesos, mandíbula cerrándose con fuerza percusiva que retumbó en el pecho de Verónica, incluso a 80 metros de distancia. Una vez. Pausa. 2 veces. Como advertencia, como mensaje, como lenguaje. Luego, bajó a posición cuadrúpeda en movimiento fluido imposible, músculos reorganizándose, y desapareció en la vegetación en explosión de velocidad que ningún animal de ese tamaño debería poseer. Verónica disparó 2 veces. Los estampidos del rifle la ensordecieron temporalmente, los casquillos saltaron calientes y tintinearon en las piedras. Vio corteza explotar en tronco de pino donde la cosa había estado medio segundo antes. Nada más. Permaneció en posición de tiro durante 10 minutos, rifle apuntando a la oscuridad, respiración controlada contando 4-7-8 como le habían enseñado en curso de manejo de estrés. Nada se movió. La neblina tragó la luz del holofote. El silencio era tan completo que escuchaba el zumbido eléctrico del sensor de movimiento. Eventualmente retrocedió hacia la casa sin dar la espalda a la oscuridad, paso por paso, verificando cada sombra. Los Blue Heelers seguían congelados. No salieron del trance hasta las 21:18. Para entonces Verónica estaba sentada en el piso de la sala con rifle atravesado en el regazo, manos todavía temblando levemente de adrenalina que no encontraba escape. Esa noche no durmió. Revisó las fotos que había tomado con el celular justo después del encuentro. Manos temblorosas, imágenes borrosas, pero 2 capturas mostraban la silueta en el borde del holofote. Amplió, estudió, midió usando referencia de árboles conocidos. Confirmó altura, 1,65 metros bípeda. Proporción de brazos a piernas, anormal. Estructura de hocico, imposible de clasificar. Subió las mejores imágenes a foros de zoología en Reddit. Marcó como
Animal no identificado, Sierra Madre Occidental, México. Respuestas llegaron en 6 horas. Oso deformado. Fake, obviamente. CG y barato. Persona disfrazada. Un usuario con credenciales de biólogo de vida silvestre escribió: si es real, no coincide con ninguna especie conocida. Las proporciones son completamente erróneas. Podría tratarse de un individuo con graves deformidades genéticas, pero la postura sugiere que la locomoción bípeda es natural, no compensatoria. ¿Dónde se tomó exactamente esta foto? Verónica no respondió. Borró el post 3 horas después. La criatura comenzó a testear defensas con metodología que sugería inteligencia planificada. Noche del 25. Verónica la observó desde ventana del segundo piso, usando binoculares de visión nocturna que había comprado en Guadalajara años atrás para observación de fauna. La cosa apareció a las 20:15, tomó rama caída de 1 metro de largo, la extendió hacia cerca eléctrica. Chispa azul, crepitar audible incluso a 100 metros. La criatura soltó la rama inmediatamente, retrocedió 2 pasos, emitió el chasquido de mandíbula. Esta vez sonó como frustración, circuló el perímetro completo durante 20 minutos, moviéndose en cuadrúpedo, deteniéndose cada 10 metros para olfatear postes, examinar ángulos. No intentó cruzar. Eventualmente se retiró hacia el norte. Noche del 27. Atacó las cabras de Don Esteban. Verónica lo supo por llamada de radio VHF a las 6:47 de la mañana. La voz del viejo temblaba, entrecortada por estática y emoción. Mató 2, Verónica. Las tenía sueltas porque iba a llevarlas al pueblo hoy. Encontré lo mismo. Cuellos rotos, corazones faltando y pegadas como tú describiste. Coordenadas seguían. Bajada del cerro oeste, 1,2 kilómetros del rancho de Verónica. La criatura estaba expandiendo territorio. Verónica cargó el rifle, manejó hasta allá en 15 minutos, que se sintieron como horas. Las cabras eran alpinas, 40 kilos cada una. Yacían separadas por 6 metros, dispuestas paralelas como las gallinas habían estado. Patrón idéntico. Fractura cervical limpia, dilaceración post-mortem selectiva, corazón extraído con precisión. Pero ahora había más. Pegadas por todas partes en lodo fresco. La lluvia de la madrugada había convertido el terreno en lienzo perfecto. Verónica sacó cinta métrica, cuaderno, cámara, documentó todo. Pegada promedio, 22 centímetros de largo, 14 de ancho. 4 dedos principales con almofadas profundamente marcadas, más marca lateral de dedo vestigial que dejaba surco distintivo. Patrón de marcha cuadrúpeda. Separación entre pegadas de 1,8 metros. Velocidad considerable. Profundidad de impresión. 4 a 5 centímetros en lodo semisólido, indicaba peso de aproximadamente 90 kilos distribuido en 4 puntos de apoyo. Pero había algo más perturbador. En área cerca de las cabras muertas, las pegadas cambiaban. 4 puntos de apoyo se convertían en 2. La cosa se había parado bípeda, había caminado alrededor de los cuerpos en círculo casi perfecto de 3 metros de diámetro. Las pisadas bípedas eran más profundas, todo el peso concentrado en 2 extremidades, y mostraban arrastre leve del pie derecho. Lesión antigua tal vez, cojera mínima pero detectable. Verónica fotografió cada pegada, tomó moldes de yeso de las 3 más claras. Don Esteban observaba desde distancia segura, rifle de caza calibre 20 en manos, sin acercarse. ¿Ves ahora?, preguntó sin mirarla directamente. No es animal, es algo que piensa, que planea. Verónica no tenía argumento contrario. La disposición de los cuerpos, el círculo caminado alrededor de ellos, la escalada calculada desde gallinas a cabras, todo sugería cognición, propósito, algo más allá de instinto depredador. Se arrodilló junto a pegada particularmente clara, pasó dedo enguantado por el borde. 4 dedos principales, terminados en marcas de garras, almofadas con textura rugosa, visible en el yeso, y ese maldito dedo vestigial lateral que no correspondía a ninguna clasificación taxonómica que conociera. Ni cánido, ni félido, ni úrsido, ni primate. Algo intermedio, algo que no debería existir,
En la cerca de alambre de púas cercana encontró más pelos. Esta vez eran 7 cerdas gruesas, enganchadas en las púas oxidadas, mismo color marrón rojizo, misma textura áspera. Los guardó en bolsa separada, etiquetada con fecha y ubicación. Su colección de evidencias crecía: pelos, fotografías, moldes de yeso, muestras de tejido de las víctimas preservadas en formol. Si moría, al menos dejaría registro. Si sobrevivía, todavía no sabía qué haría con todo esto. No existía departamento gubernamental con formulario para criatura imposible matando ganado en Jalisco. Regresó a su rancho a las 10:33 de la mañana. Los Blue Heelers la recibieron con frenesí normal de ladridos y saltos. Durante el día eran perros ordinarios, neuróticos, pero funcionales. Solo al anochecer se volvían estatuas inútiles. Verónica pasó la tarde fortificando más. Instaló alambre de púas adicional en ángulos bajos, diseñado para enredarse en patas de cuadrúpedo que corriera. Esparció grava gruesa en círculo de 20 metros alrededor de la casa. Cualquier cosa caminando sobre ella haría ruido audible. Verificó munición nuevamente. 36 cartuchos .30-30 restantes después de práctica de tiro, 24.357 Magnum intactos. Preparó posición defensiva en ventana del segundo piso con vista despejada del perímetro norte. Silla, mesa improvisada con cajas de madera, rifle apoyado, binoculares de visión nocturna, termo con café, cronómetro. A las 19:31 los perros entraron en trance. Verónica ya estaba en posición. Observó la línea de árboles a través de lentes de visión nocturna. El mundo se volvió verde fantasmal. Las formas se aplanaron en siluetas sin profundidad. Esperó. Contó respiraciones. En algún lugar lejano un coyote aulló, sonido solitario que murió sin respuesta. La neblina se espesaba, reduciendo visibilidad incluso con tecnología de amplificación de luz. 20:15. Nada. 20:47. Nada. 21:18. Los perros salieron del trance, sacudieron cabezas, reanudaron patrullaje. La criatura no apareció esa noche, ni la siguiente. Verónica durmió en bloques de 2 horas, despertando sobresaltada con cada sonido. El agotamiento se acumulaba como sedimento en sus huesos. Perdió apetito, comía barras de proteína y fruta enlatada de pie en la cocina, masticando sin saborear. Bajó de peso. Los jeans que antes le quedaban ajustados, ahora requerían cinturón apretado, un agujero extra. Ojeras se instalaron permanentemente bajo sus ojos, pero mantuvo la alerta, mantuvo el protocolo, porque sabía con certeza absoluta que el silencio no significaba que la cosa se había ido, significaba que estaba aprendiendo, observando, esperando el momento exacto cuando Verónica bajara la guardia por simple imposibilidad biológica de mantener vigilancia perfecta indefinidamente. La tormenta llegó la noche del 30 de agosto. No lluvia ordinaria de temporada, tormenta verdadera que convertía el cielo en tambor de guerra y la terracería en río de lodo. Verónica perdió electricidad a las 20:05. El generador arrancó automáticamente, mantuvo luces y cercas eléctricas funcionando. Pero a las 23:40, el generador tosió, escupió humo negro por el escape y murió. Fusible fundido o inyector tapado. Imposible diagnosticar en oscuridad y tormenta. Las luces se apagaron, las cercas eléctricas murieron. Verónica quedó en penumbra absoluta, rota solo por relámpagos estroboscópicos que congelaban el mundo en destellos blancos. Tomó el rifle, verificó linterna táctica, bajó a la planta baja. Los Blue Heelers estaban apiñados en la esquina de la sala, los 6 juntos, temblando. No por la tormenta, nunca les habían asustado las tormentas, por algo más. A las 00:17 del 31 de agosto, en silencio entre truenos, Verónica escuchó el primer rasguño en la puerta trasera de madera, garra contra superficie, deliberado, rítmico, probando, 3 rasguños, pausa, 3 más. Apuntó el rifle hacia la puerta, linterna iluminando la madera. Las marcas aparecían en tiempo real, surcos profundos abriéndose en la superficie barnizada como si la madera fuera mantequilla. Luego, silencio. Verónica esperó, dedo en gatillo, respiración contenida. El siguiente rasguño vino de ventana lateral, luego de la puerta frontal. La cosa estaba circulando la casa,
probando cada punto de entrada, moviéndose en silencio absoluto entre ubicaciones. Verónica giraba siguiendo los sonidos, rifle apuntando, pero siempre llegaba medio segundo tarde. Los rasguños continuaron durante 47 minutos. Después, nada, solo tormenta, solo truenos, solo su corazón martillando en pecho y manos resbaladizas de sudor en la empuñadura del rifle. Al amanecer encontró las marcas, cada puerta, cada ventana accesible, surcos profundos, 4 líneas paralelas, separadas por 2 centímetros, garras. Contó 19 puntos diferentes donde la criatura había probado entrada. Ninguno había cedido. Construcción sólida de madera de pino de 5 centímetros de grosor, reforzada con marcos de acero. Pero el mensaje era claro. Te tengo rodeada. Conozco cada punto débil. Estoy esperando el momento correcto. Verónica fotografió todo. Agregó las imágenes a su archivo de evidencias, que ahora contenía 347 fotografías, 47 minutos de video, 23 páginas de notas escritas a mano. Después cargó el rifle y salió a revisar los corrales. Todos los caballos estaban ilesos, nerviosos pero vivos. Gracias fueran dadas a eso. Pero cuando revisó el corral más alejado, el que había estado vacío desde que movió los animales, encontró regalo: potro muerto, no de su ganado, potro silvestre o de algún rancho lejano, tal vez 6 meses de edad, 30 kilos, patrón familiar, cuello roto, corazón extraído, pero este estaba dispuesto, colocado exactamente en el centro del corral, orientado con cabeza apuntando hacia su casa, como ofrenda, como advertencia, como promesa. Verónica tomó la decisión a las 14:37 del 31 de agosto, sentada en el piso de su oficina, rodeada de fotografías esparcidas y moldes de yeso alineados como piezas de rompecabezas que se negaban a formar imagen coherente. Ya no podía sostener defensa pasiva. Cada noche la criatura aprendía más sobre sus rutinas, sus puntos ciegos, sus limitaciones. Cada noche Verónica perdía horas de sueño que no podía recuperar. El agotamiento estaba erosionando su capacidad de reacción, y la cosa lo sabía. La estaba desgastando sistemáticamente. Si esperaba más, moriría no por ataque directo sino por colapso de juicio embotado por fatiga crónica. Necesitaba invertir la dinámica. Necesitaba forzar confrontación en terreno y momento de su elección, no de la criatura. El potro muerto le dio la herramienta. Carcasa de 30 kilos, fresca, con olor a sangre que cualquier depredador detectaría a cientos de metros con viento favorable. Verónica pasó 2 horas calculando posición óptima para emboscada. Necesitaba área despejada para líneas de tiro limpias, con cobertura sólida para ella, suficientemente lejos de la casa, para no arriesgar que la criatura buscara entrada si el plan fallaba. Eligió claro natural, a 120 metros noroeste. Espacio abierto de 15 metros de diámetro, rodeado de pinos maduros, con afloramiento rocoso de basalto que ofrecía posición elevada y protección. Desde ahí tendría vista de 360 grados, ángulo de tiro descendente, roca sólida detrás, bloqueando ataque por la espalda. Arrastró la carcasa del potro usando la Frontier, la cadena enganchada al parachoques trasero, dejando surco profundo en lodo. Posicionó el cuerpo en el centro exacto del claro, orientado norte-sur, vísceras expuestas para maximizar olor. Después, condujo en reversa, barrió huellas de llantas con rama de pino, caminó en patrón errático hacia su posición en las rocas para no dejar rastro obvio. El sol ya bajaba, 17:45. Tenía menos de 2 horas de luz restante. Trabajó rápido, fortificó posición con eficiencia de cirujana preparando sala de operaciones, despejó piedras sueltas que podrían rodar y hacer ruido, acomodó roca plana como apoyo para rifle, organizó munición, 20 cartuchos 30-30 en fila a su derecha, accesible sin mirar, revólver cargado en cinturón, 12 cartuchos 357 adicionales en bolsillo, 3 jeringas precargadas con silacina en estuche acolchado. Si lograba derribar a la criatura sin matarla, tal vez podría sedarla, estudiarla, obtener respuestas. Botella de agua, barras de proteína, bolsa de basura negra como poncho improvisado si llovía,
Binoculares de visión nocturna, linterna táctica con cinta adhesiva roja, cubriendo lente para preservar visión nocturna, cuchillo de campo de 20 centímetros. Último recurso, si todo lo demás fallaba. A las 18:20 estaba lista. Se acomodó en posición prona detrás de la roca, rifle apoyado, mejilla contra culata, ojo dominante alineado con mira telescópica. Reguló respiración. El claro apareció magnificado en el lente, carcasa del potro, oscureciéndose mientras luz moría, moscas ya congregándose en heridas abiertas, pasto aplastado alrededor. Rango: 106 metros según el telémetro láser. A esa distancia, con rifle apoyado y sin viento, podía colocar tiro en área de 10 centímetros. Centro de masa de la criatura si aparecía, si se quedaba quieta tiempo suficiente, si su entrenamiento de tiro superaba la adrenalina que sabía inundaría su sistema en el momento crítico. El sol se hundió detrás de la sierra. Naranja enfermizo, dio paso a violeta profundo, luego a azul negro. Temperatura cayó. Podía ver su aliento condensándose. A las 19:28, los Blue Heelers en el rancho entraron en su trance silencioso. Verónica lo supo sin verlos porque podía oír, débilmente a través del bosque, el momento exacto cuando sus ladridos cesaron. Silencio fluyó como líquido denso, llenando cada espacio. Ni insectos, ni aves nocturnas, ni viento. Solo su respiración controlada y el pulso sordo en sus oídos. 19:47. Movimiento en periferia del claro, sector noreste. Verónica giró rifle milímetros, enfocó. Forma baja deslizándose entre árboles, cuadrúpeda, moviéndose con fluidez, de líquido derramándose. Se detuvo en borde de la vegetación, apenas visible como sombra más oscura contra oscuridad. Verónica contuvo respiración. La criatura olfateó aire, cabeza levantada, hocico probando corrientes. El viento soplaba de norte a sur, llevaba olor del potro hacia la cosa, pero también llevaba olor de Verónica en dirección opuesta si la criatura circulaba. Había calculado eso. Había apostado que el olor a sangre fresca dominaría. La cosa avanzó. 3 pasos. Se detuvo. Verónica la tenía en mira ahora. Silueta compacta, musculosa, pelaje corto visible como textura en la penumbra. Orejas pequeñas rotando independientemente, escaneando sonidos. La criatura emitió sonido bajo, gutural, frecuencia tan profunda que Verónica lo sintió en el pecho más que lo escuchó. Vibración subsónica que hacía que los dientes vibraran en sus encías. 2 segundos. Silencio. Otro pulso. Olfateó nuevamente. Dio 4 pasos más hacia el potro. Verónica alineó retícula en centro de masa. 50 metros ahora. Distancia perfecta. Comenzó a ejercer presión en gatillo. Lenta, constante, como había practicado cientos de veces. 1 kilo de presión. 2 kilos. La criatura se detuvo abruptamente. Giró cabeza directamente hacia posición de Verónica. Los ojos reflejaron luz residual del cielo. Verde limón brillante. 2 discos fosforescentes clavados en ella. Imposible. No había hecho sonido. No se había movido. El viento estaba mal para que la cosa oliera su posición. Pero sabía. De alguna manera sabía. El chasquido de mandíbula resonó a través del claro. Una vez. Pausa. 2 veces. La criatura no huyó. Se sentó sobre cuartos traseros, postura casi canina, y miró directamente a Verónica, esperando, desafiando, comunicando algo que ella no podía descifrar pero sentía en médula de sus huesos. Te veo, sé dónde estás. Esto no es emboscada, es encuentro pactado. Verónica disparó. El estampido destrozó silencio, retroceso machacó su hombro, llama salió del cañón iluminando rocas alrededor. Vio impacto, spray de algo oscuro, la criatura giró violentamente, cayó de lado, accionó cerrojo, expulsó casquillo, cargó siguiente cartucho, disparó nuevamente. Miss, la cosa ya estaba moviéndose. Rodó, se lanzó hacia cobertura. Verónica disparó tercera vez, cuarta, quinta. Corteza explotó de troncos de árboles. Una bala encontró algo. Escuchó gruñido agudo, muy diferente del sonido gutural anterior. Dolor. La había herido. Silencio. Verónica esperó, rifle apuntando al último punto donde había visto movimiento. Respiraba pesado ahora, corazón acelerado, manos temblando ligeramente de adrenalina. Contó en su cabeza. 30 segundos, 60, 90. Nada se movió.
Había acertado al menos una vez, posiblemente dos. Sangre en el suelo, tenía que haber sangre. Necesitaba verificar, documentar, seguir rastros si la criatura huía herida. Pero salir de posición protegida hacia espacio abierto era suicidio potencial si la cosa fingía incapacidad. Esperó 5 minutos completos. Después, activó linterna táctica, barrió el claro con haz de luz roja. La carcasa del potro intacta, pasto aplastado donde la criatura había estado. Y sangre, manchas oscuras brillando húmedas. Verónica bajó de las rocas, rifle al hombro, dedo en gatillo, linterna en mano izquierda usando técnica FBI, brazos cruzados, luz y arma moviéndose juntas. Avanzó paso por paso, verificando cada sombra. Llegó al punto de impacto. Sangre en cantidad moderada, no masiva. Charco de 15 centímetros, salpicaduras direccionales indicando movimiento rápido después de herida. Tocó con dedo enguantado, viscosa, temperatura corporal todavía, rojo muy oscuro casi negro. El olor metálico dulce la golpeó, ese subtono de cetosis que había detectado antes. Sacó frasco de vidrio del bolsillo, recogió muestra, lo selló. El rastro continuaba, gotas cada 1,5 metros, dirección noreste hacia vegetación densa. Verónica sabía que seguir animal herido en oscuridad en terreno desconocido violaba cada regla de seguridad que existía. Animal acorralado herido era exponencialmente más peligroso, y esto no era animal ordinario, pero necesitaba saber, necesitaba confirmar daño, evaluar si herida era suficiente para detener ataques futuros, recuperar cuerpo si había logrado tiro letal. Las respuestas estaban en esa dirección, en la oscuridad entre los pinos, siguiendo rastro de sangre que brillaba negro bajo luz roja. Avanzó. El bosque se cerró alrededor. Visibilidad redujo a 5 metros. Rastro de sangre continuaba, consistente. Herida seria pero no catastrófica, la cosa mantenía velocidad. Verónica contó pasos mentalmente. Mantuvo orientación hacia norte-noreste. 50 metros, 75, 100. El terreno descendía, se volvía rocoso. Escuchó agua corriendo cerca, uno de los arroyos temporales. El rastro llevaba directo hacia el sonido. Emergió en barranca estrecha. Arroyo de 1,5 metros de ancho corría en el fondo, agua negra sobre piedras que brillaban húmedas. La sangre terminaba en la orilla. Verónica iluminó el agua. Ninguna evidencia visible de que la criatura hubiera cruzado, pero agua corriente no retendría rastro. Exploró orillas, buscó pegadas en barro. Nada. La cosa había entrado al agua y desaparecido, o había saltado de roca en roca sin dejar marca, o se había detenido. El golpe vino de arriba, peso masivo, impactó su espalda, la lanzó hacia adelante. Verónica cayó. Rifle voló de sus manos, se estrelló contra piedras que hicieron explosión de dolor en costillas y rodilla. Rodó instintivamente, sacó revólver, disparó ciegamente hacia arriba. El estampido resonó en la barranca. Vio destello de movimiento, la criatura en saliente rocoso, 3 metros sobre ella, silueta recortada contra cielo, apenas más claro que la piedra, ojos verde limón brillando, manchas oscuras en pelaje del flanco izquierdo, donde bala había entrado. Verónica disparó 2 veces más. La criatura saltó, no bajó, saltó lateralmente a otra roca. Movimiento de felino grande imposible para algo con esas proporciones. Aterrizó sin sonido. Verónica retrocedió, espalda contra pared de roca, revólver apuntando, 3 balas restantes en cilindro. La cosa descendió nivel por nivel, roca a roca, cerrando distancia. 10 metros, 8, 6. Verónica podía escuchar su respiración ahora, áspera, húmeda, sibilante. Herida de pulmón, tal vez, pero no detenida, no ni cerca de detenida. A 4 metros, la criatura se paró bípeda, altura completa, 1,65 m, pero parecía más grande en la oscuridad angosta de la barranca. Brazos largos colgando, garras extendidas brillando bajo luz residual. Hocico acortado mostrando dientes, no colmillos de lobo, dientes de carnívoro de múltiples formas, incisivos afilados, caninos curvos, molares carniceros. Frankenstein evolutivo. La mandíbula se abrió, emitió el sonido gutural, vibración subsónica que hizo que piedras pequeñas rodaran. Después habló, no palabras, pero tampoco simple sonido animal, algo intermedio,
sílabas rotas, modulación vocal que imitaba patrones de lenguaje humano sin formar palabras reales. A, R, K, como persona con cuerdas vocales destrozadas intentando hablar, como grabación de voz humana reproducida en reversa. El terror helado fluyó por columna de Verónica, terror primitivo que ninguna cantidad de educación científica podía suprimir. Esto había sido humano, o tenía suficiente humanidad residual para recordar cómo hablar, incluso si ya no podía. Disparó. Cuarta bala impactó centro de masa. La criatura se tambaleó pero no cayó. Quinta bala acertó hombro izquierdo, atravesó músculo. La cosa gruñó, sonido de dolor y rabia mezclados. Verónica apretó gatillo para sexta bala. Clic. Fallo de ignición. Apretó nuevamente. Clic. El cartucho estaba muerto o percutor había fallado. La criatura dio paso adelante. Verónica arrojó el revólver a la cara de la cosa. Se lanzó lateral hacia donde el rifle había caído. Dedos encontraron madera fría, levantó arma, giró. La criatura estaba encima de ella. Garra descendió. Verónica bloqueó con rifle. Garras rasgaron madera. Astillas saltaron. Pateó, bota, conectó con rodilla de la cosa. Escuchó crujido. La criatura aulló, retrocedió medio paso. Verónica accionó cerrojo del rifle con manos temblorosas, cámara vacía. Había gastado 5 tiros en el claro, no había recargado. Alcanzó bolsillo buscando cartuchos sueltos. Garra agarró su muñeca. Presión imposible, huesos rechinando. Verónica gritó, dejó caer munición. Con mano libre sacó cuchillo de campo del cinturón, clavó hacia arriba. Hoja de 20 centímetros entró en vientre de la criatura. Hundió hasta empuñadura. Sangre caliente derramó sobre su mano. La cosa aulló nuevamente, soltó su muñeca, retrocedió. Verónica extrajo cuchillo, apuñaló segunda vez buscando arteria femoral, tercera vez al pecho. La criatura giró, golpeó con brazo. Impacto lanzó a Verónica contra roca, cabeza rebotó, visión explotó en estrellas blancas. Cuando visión aclaró, la criatura estaba a 6 metros. Respirando pesado, sangre goteando de múltiples heridas. Verónica estaba sentada contra piedra, cuchillo todavía en mano, todo el lado izquierdo ardiendo dolor. Costillas rotas, definitivamente. Muñeca derecha hinchándose rápido. Corte profundo enfrente sangrando a sus ojos. Se miraron. Segundos que se estiraron. La criatura emitió el chasquido de mandíbula una vez. Después giró, bajó a cuadrúpedo y desapareció barranca arriba con velocidad que ningún animal herido tan severamente debería poseer. Verónica permaneció inmóvil durante 2 minutos completos, esperando que regresara. No regresó. Eventualmente se forzó a pararse, cada movimiento agonía radiante. Recuperó revólver, verificó cilindro. Sexto cartucho tenía marca de percutor pero no había detonado. Defecto de fabricación o pólvora húmeda. La diferencia entre estar viva y estar muerta había sido cartucho defectuoso. Guardó arma. Encontró linterna caída, milagrosamente todavía funcionando. Recuperó rifle, cargó 5 cartuchos con manos temblorosas. El camino de regreso tomó 40 minutos que se sintieron como horas. Subió la barranca paso doloroso por paso doloroso, siguió sus propias huellas, emergió en el claro donde carcasa del potro esperaba intacta, cruzó hacia las rocas, recuperó su equipo, caminó hacia el rancho bajo luna que finalmente había salido, iluminando neblina en plateado fantasmal. Los Blue Heelers habían salido de su trance. Escuchó ladridos en la distancia. Verificó reloj. 22:43. 3 horas desde el primer disparo. 3 horas que habían reconfigurado su comprensión de que era posible. Llegó a la casa, cerró puertas, verificó ventanas. Se derrumbó en silla de la cocina. Inspeccionó daños con manos temblorosas. Muñeca derecha severamente torcida, probablemente fractura radial. 3 costillas del lado izquierdo rotas o fisuradas. Corte de 5 centímetros en frente requiriendo sutura. Moretones masivos brotando en espalda, hombros, piernas. Sacó kit médico. Limpió herida de la frente con alcohol. El ardor la hizo sisear entre dientes. Suturó con aguja curva y seda 3-0. 6 puntos torcidos pero funcionales ejecutados con mano izquierda mientras sostenía espejo.
Inmovilizó muñeca con férula improvisada de cartón y cinta adhesiva. Vendó costillas apretado. Tragó 4 ibuprofenos con agua que sabía a metal y miedo. Después sacó frasco con muestra de sangre de la criatura. Lo colocó en mesa bajo luz, rojo casi negro, viscoso, todavía sin coagular completamente después de hora y media. Desenroscó tapa, olfateó, metálico dulce, ese olor a cetosis imposible. Volvió a sellar. Mañana tomaría más fotografías, documentaría todo, agregaría al archivo, pero ahora necesitaba... ¿Qué? No podía dormir, no podía quedarse quieta. El dolor era ancla manteniendo pánico en Bahía. Si el dolor disminuía, sabía que terror retrasado la destrozaría. Encendió laptop con mano izquierda funcional. Abrió archivo de voz, presionó grabar. 1 de septiembre, 12:58 de la mañana. Confrontación directa con la entidad. Logré impactos múltiples con rifle calibre 30-30 y cuchillo. Heridas graves pero no letales. La criatura demostró, su voz se quebró. Respiró profundo, dolor agudo en costillas. Demostró vocalización que imita patrones de habla humana. Demostró cognición táctica. Emboscada preparada, me siguió deliberadamente en terreno favorable para ella. Demostró resistencia fisiológica inconsistente con mamífero conocido. 3 heridas de bala, múltiples heridas de arma blanca. Continuó combate efectivo. Sufrí fractura de muñeca, costillas rotas, laceración mayor. Condición estable pero capacidad de defensa severamente comprometida. Pausó grabación. Miró por ventana hacia oscuridad. La criatura estaba ahí afuera, sangrando, tal vez muriendo, tal vez simplemente herida y más enojada. Verónica había apostado todo a emboscada perfecta. Había fallado. Ahora estaba herida, munición reducida, 15 cartuchos de rifle, 18 de revólver después de recargar, capacidad física disminuida, y la cosa sabía exactamente qué tan peligrosa era Verónica. Había medido su alcance, velocidad, precisión. La próxima vez vendría diferente, más rápida, más cuidadosa, o no vendría. Tal vez las heridas eran suficientes para forzarla a retirarse, buscar territorio menos defendido. Tal vez Verónica había ganado no victoria heroica, sino empate sangriento suficiente para establecer respeto mutuo, basado en capacidad de causar daño. Tal vez mañana no encontraría más evidencias, y la semana siguiente tampoco, y gradualmente vida retornaría a normalidad tensa, donde siempre revisaba sombras, pero nada salía de ellas. Tal vez. Verónica no lo creía. Reanudó grabación. Si no sobrevivo próximo encuentro, este archivo contiene evidencia completa. Coordenadas: 19 grados 34 minutos, 17 segundos norte, 104 grados 8 minutos, 42 segundos oeste. Muestras de tejido y sangre almacenadas en refrigerador del laboratorio veterinario, etiquetadas con fechas. Fotografías y video en laptop, respaldos en USB en cajón superior derecho del escritorio. A quien encuentre esto, no fue animal, no fue alucinación, fue real, es real. Y si llegué a este punto, significa que todavía está ahí afuera. Detuvo grabación. Guardó archivo. El amanecer llegó gris y frío. Verónica no había dormido. A las 6:15 salió con rifle, inspeccionó perímetro. Encontró rastro de sangre llevando desde la barranca hacia norte profundo, adentrándose en la sierra donde el bosque se volvía impenetrable y los mapas mostraban solo curvas de nivel apretadas indicando cañones que nadie visitaba. Siguió el rastro 50 metros, las gotas se espaciaban, la herida sellándose o la criatura moviéndose más rápido. En roca plana encontró última evidencia, pegada clara en sangre coagulada, 4 dedos más, marca vestigial. Fotografió. Después regresó. Los caballos estaban bien. Los Blue Heelers la recibieron normales. La vida continuaba. El sol quemó neblina. Verónica bebió café que no saboreó, comió huevos que no quiso, limpió armas con mano izquierda torpe. Dolor pulsaba constante en muñeca, costillas, cabeza. Se miró en espejo. Cara pálida, ojos hundidos con ojeras color púrpura, sutura torcida cruzando frente. Parecía sobreviviente de accidente automovilístico. Se sentía como sobreviviente de guerra. No sabía qué vendría después. Espera, preparación,
curación, o el final llegando en noche que no podría predecir, con fuerzas disminuidas que no podrían igualar el primer encuentro. Pero había logrado algo. Había lastimado a la cosa que aterrorizaba esta sierra. Había probado que sangre, que dolía, que podía ser herida, no era invencible, no era sobrenatural en el sentido de ser inmune a violencia física. Eso valía algo, tal vez suficiente. Verónica recargó todas las armas, vendó costillas más apretado, tragó más ibuprofeno. Después se sentó en el portal con rifle en regazo y esperó a ver qué traería el día siguiente. Durante 4 días, nada. Silencio absoluto que pesaba más que cualquier amenaza directa. Verónica mantenía rutina espartana, rondas cada 3 horas a pesar del dolor que hacía cada paso, una negociación con su cuerpo destrozado, verificación de cámaras 2 veces al día, inspección de perímetro al amanecer y atardecer. Los Blue Healers continuaban sus episodios nocturnos de silencio, 19:30 a 21:00 con precisión de reloj, pero ninguna evidencia física aparecía, sin pegadas frescas, sin animales muertos, sin rasguños en puertas. La criatura había desaparecido en la sierra como humo absorbido por vegetación. Don Esteban visitó la tarde del 3 de septiembre. Llegó en su pick-up Dodge destartalada cargando 2 galones de leche de cabra y mirada preocupada. Vio el estado de Verónica, la férula en muñeca, la forma cuidadosa como se movía protegiendo costillas, la sutura brutal cruzando su frente. Y no preguntó directamente. Simplemente colocó la leche en la mesa de la cocina y esperó. Verónica le contó versión editada, emboscada, intercambio de disparos, la criatura herida retirándose. Omitió la parte donde voz casi humana había salido de garganta imposible. Algunas cosas no necesitaban palabras. ¿La mataste?, preguntó don Esteban. No lo sé. La herí grave. Sangre suficiente para rastrear 1 kilómetro dentro de la sierra. Después, el rastro se perdió. El viejo asintió lento. En el 90, cuando Jacinto Morales desapareció, encontraron sangre también. Mucha sangre en su choza, en el sendero que llevaba al bosque. Pensamos que había muerto. Pero los ataques no pararon de inmediato. Continuaron 2 semanas más. Después, nada. Como si lo que fuera que mataba decidiera que ya no valía la pena. O murió lejos donde no lo encontraríamos. Miró por la ventana hacia la sierra. Nunca sabrás con certeza, mija. Esa es la parte que te va a comer viva. La incertidumbre. Tenía razón. Verónica revisaba las grabaciones de las cámaras obsesivamente. Ampliaba cada sombra ambigua, cada rama movida por viento que podría ser algo más. Dormía en bloques de 90 minutos con rifle al lado de la cama. Despertaba con cada crujido de madera expandiéndose, cada ratón corriendo en el techo. La hipervigilancia se había incrustado en su sistema nervioso como código de programación que no podía borrar. Parte de ella sabía que esto era insostenible. Nadie podía vivir en alerta constante indefinidamente sin colapsar. Pero la alternativa era bajar la guardia y potencialmente morir por asunción prematura de seguridad. El 7º día después del enfrentamiento, 7 de septiembre, Verónica manejó a El Terrero. Necesitaba provisiones, munición si encontraba, alimentos no perecederos, más vendas. La muñeca había mejorado lo suficiente para usar ambas manos con cuidado, las costillas todavía dolían con cada respiración profunda, pero el dolor agudo se había convertido en pulsación sorda manejable. Podía funcionar. La tienda general era edificio de bloc de concreto con techo de lámina, atendida por mujer de 50 años llamada Socorro, que conocía cada rumor que fluía por la sierra. Cuando Verónica entró, las 3 mujeres conversando junto al mostrador se callaron abruptamente. Socorro despachó con eficiencia profesional, pero ojos curiosos que estudiaban la sutura en la frente de Verónica. ¿Accidente, doctora? Algo así, respondió Verónica pagando por arroz, frijoles, latas de atún, pilas AA. No había munición. Nunca había en el terrero. Tendría que esperar viaje a Autlán cuando camino secara completamente. Afuera, apoyado contra la frontier, esperaba hombre que no había visto antes. 40 y tantos años. Complexión delgada, chamarra de mezclilla descolorida, botas embarradas. La miró con intensidad incómoda mientras ella cargaba bolsas en la cabina. Cuando cerró puerta, él habló. Usted es la veterinaria del criadero Mezquite.
No era pregunta. Verónica asintió, mano moviéndose instintivamente hacia revólver en cinturón oculto, bajo chamarra. Escuché que tuvo problemas. Con depredador. Sus ojos se movieron a la sutura, a la férula apenas visible bajo manga. Depredador grande. No es asunto suyo, dijo Verónica, abriendo puerta del conductor. Mi hermano trabajaba para Comisión Nacional Forestal, continuó el hombre como si no hubiera hablado. Zona de Manantlán, patrullajes de incendios. Hace 6 años desapareció durante ronda nocturna. Encontraron su camioneta abandonada, radio destrozado, sangre en asiento. Nunca encontraron cuerpo. Reporte oficial dijo, ataque de puma. Escupió a un lado. Puma no destroza radio. Puma no arranca puerta de camioneta de las bisagras. Verónica detuvo movimiento de subir al vehículo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque 3 días después que mi hermano desapareció, mi sobrino vio algo en el bosque cerca de donde encontraron la camioneta. Tenía 12 años. Estaba cazando conejos donde no debía. Vio forma grande, bípeda, con pelo rojizo. Dijo que lo miró directo. Hizo sonido como huesos quebrándose, después se fue. Nadie le creyó. Yo no sabía si creerle, hasta que empecé a escuchar las mismas descripciones. Pelo rojizo, bípeda pero también cuadrúpeda, sonido de huesos, ojos que brillan verde. Miró directo a Verónica. ¿Lo hirió? Ella consideró negar, inventar historia alternativa. Pero cansancio profundo la aplastaba. Cansancio de llevar verdad sola. Sí, múltiples veces. No sé si suficiente para matarla. El hombre asintió como si confirmara algo largamente sospechado. Hay red, gente en Jalisco, Colima, Michoacán. Gente que ha visto cosas, perdido familia, encontrado evidencia que autoridades ignoran. Nos comunicamos discretamente. Si quiere contactos, puedo... No, interrumpió Verónica, más brusco de lo que pretendía. No quiero formar parte de... lo que sea eso. Solo quiero que me dejen en paz. El hombre sacó papel doblado del bolsillo de la chamarra, lo colocó en capó de la Frontier. Número telefónico, por si cambia de opinión. O si necesita advertir a otros si la cosa se mueve a territorio diferente. Retrocedió. Espero que la mató, doctora. De verdad lo espero. Pero si no, ahora sabe que no está sola en esto. Se fue antes de que Verónica pudiera responder. Ella tomó el papel, número escrito en tinta azul, sin nombre, lo guardó en bolsillo. Manejó de regreso con mente girando. Red de testigos. Comunicación discreta. ¿Cuántas personas en estas sierras cargaban conocimiento similar, guardaban evidencias en cajones, miraban bosques con miedo que no podían nombrar públicamente? ¿Y cuántas criaturas como la que ella enfrentó existían, dispersas en territorio montañoso donde nadie miraba demasiado cerca? Esa noche, 19:30 llegó y pasó sin episodio de silencio. Los Blue Heelers continuaron ladrando normalmente, patrullando perímetro, alertando sobre zorrillo que cruzó propiedad a las 20:15. Verónica esperó hasta las 22:00, confundida y tensa. A las 23:00, revisó cámaras. Nada anormal capturado. Se forzó a dormir 2 horas, despertó, revisó nuevamente, nada. La ausencia del comportamiento de trance era casi más perturbadora que su presencia. Significaba que algo había cambiado. Pregunta era que, durante la semana siguiente, estableció nuevo patrón. Los perros nunca más entraron en episodios de silencio. Las cámaras no capturaron movimiento anómalo. Verónica continuó rondas armadas, continuó documentando. Continuó durmiendo, con rifle al alcance. Pero gradualmente, con resistencia de animal que ha sido traumatizado y no confía en seguridad aparente, comenzó a relajar vigilancia microscópicamente. Dormía bloques de 3 horas en lugar de 90 minutos. Espaciaba rondas a cada 4 horas en lugar de cada 3. Comía comidas completas sentada en lugar de barras de proteína de pie. El 20 de septiembre, 3 semanas después del enfrentamiento en la barranca, llegaron visitantes. 2 camionetas Chevrolet Suburban negras, sin placas, vidrios polarizados. Verónica las vio subir por terracería desde ventana del segundo piso, estómago hundiéndose en reconocimiento instintivo de qué significaban. Bajó con rifle en manos, lo dejó apoyado visiblemente contra pared del portal, pero no apuntando.
4 hombres salieron de los vehículos, trajes casuales, botas tácticas, bultos bajo chaquetas que eran inequívocamente armas. El que habló era cincuentón, pelo gris cortado militar, expresión de alguien acostumbrado a ser obedecido. Doctora Salazar, somos de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recibimos reportes de actividad de fauna silvestre inusual en su propiedad. Verónica cruzó brazos, ignorando dolor residual en costillas. No hice ningún reporte a CONAMP. No, pero otros lo hicieron, vecinos preocupados. Sonrisa que no alcanzó ojos. Necesitamos inspeccionar su propiedad, verificar si hay evidencia de depredadores mayores, puma, posiblemente jaguar, para seguridad de la comunidad. ¿Tienen orden judicial para eso? La sonrisa se endureció. Doctora, podemos hacer esto fácil o difícil. Hay protocolo cuando fauna protegida representa riesgo. Podemos ayudar o podemos cerrar su operación mientras investigamos violaciones potenciales de conservación de especies. Su elección. No era elección. Verónica cedió terreno, los dejó inspeccionar. Revisaron corrales, tomaron fotografías, hicieron preguntas sobre ataques a ganado con interés que parecía genuino hasta que no lo era. Uno de ellos encontró su oficina improvisada, las paredes cubiertas de fotografías, los moldes de yeso alineados, los frascos con muestras. Estudiaron todo en silencio incómodo. El hombre de pelo gris tomó frasco con sangre de la criatura, lo levantó a la luz, examinó sin comentar. Necesitamos confiscar estas muestras, dijo finalmente, para análisis en laboratorio certificado, protocolo estándar. Esas son muestras que colecté legalmente en mi propiedad de animal atacante desconocido. Exacto. Desconocido. Podría ser especie protegida. Necesitamos identificación apropiada. Ya estaba colocando frascos en bolsa de evidencia. Recibirá documentación oficial por correo. Si los análisis determinan que fue depredador ordinario, muestras le serán devueltas. Mentía. Verónica lo sabía con certeza absoluta. Las muestras desaparecerían en laboratorio que no existía o existía pero nunca reportaría hallazgos. Los moldes de yeso fueron a otra bolsa. Las fotografías fueron copiadas para registro oficial, con teléfono que transfería imágenes a servidor remoto. 40 minutos después, se fueron con todo su archivo físico, excepto las copias digitales en laptop y USB escondido que no encontraron porque no sabían buscar. El hombre de pelo gris se detuvo antes de subir a la Suburban. Doctora Salazar, consejo profesional, olvide lo que vio. Fue ataque de fauna silvestre, posiblemente puma enfermo o perro feral grande. Ya pasó, continúe su vida. Pausa. Y si ocurre algo más, repórtelo a través de canales apropiados. No hable con vecinos. No publique en línea. No complique situación que ya está resuelta. ¿Resuelta cómo? El depredador está muerto o se movió a otro territorio. Los ataques han cesado. Caso cerrado. Subió al vehículo, cerró puerta. Las Suburbans desaparecieron por terracería, levantando polvo rojizo. Verónica se quedó en el portal durante 10 minutos, después que sonido de motores murió. Después entró, verificó laptop, archivos intactos, respaldos en nube todavía accesibles. Tenía copias de todo, pero evidencia física, las muestras que podría haber enviado al laboratorio universitario independiente, los moldes que podrían haberse estudiado, todo confiscado bajo pretexto de conservación de especies. El mensaje era claro: viste algo, heriste algo, sobreviviste. Ahora cállate y agradece que te dejamos continuar operando. Esa noche escribió todo, 3000 palabras documentando cronología completa, fechas, evidencias, encuentros, heridas, visitantes oficiales. Guardó archivo encriptado en 3 ubicaciones cloud diferentes. Imprimió copia, la selló en bolsa plástica, la enterró en caja metálica debajo del establo, marcando ubicación en mapa guardado en caja de seguridad. Si moría, si la operación era clausurada misteriosamente, si desaparecía, alguien eventualmente encontraría verdad. Probablemente. Octubre llegó con temperatura bajando, lluvias disminuyendo. La terracería secó lo suficiente para viaje a Autlán. Verónica compró munición, 60 cartuchos, 30-30, 50-357 Magnum, y provisiones para 2 meses. Contrató peón local, muchacho de 19 años llamado Martín,
para ayudar con trabajo pesado que su muñeca todavía débil no podía manejar. No le contó nada sobre agosto y septiembre. Solo le pagó bien y le dio instrucciones claras sobre no trabajar después del anochecer. Los caballos prosperaron. 2 yeguas resultaron preñadas en temporada de monta, parirían en primavera. Verónica retomó rutina casi normal, atención veterinaria, mantenimiento de instalaciones, papeleo de registros genealógicos, casi normal, excepto que nunca dejó de llevar revólver, excepto que verificaba cámaras diariamente, excepto que cada sonido anormal en la noche la ponía instantáneamente alerta con mano en arma y corazón acelerado. Don Esteban la visitaba semanalmente, traía leche y conversación cuidadosa que nunca mencionaba directamente los eventos, pero circulaba alrededor con referencias oblicuas. Los coyotes están más activos este año, mataron gallina mía la semana pasada. ¿Has visto las noticias de Colima? Dicen que jaguar atacó rancho cerca de Comala, autoridades dicen que lo reubicaron. Pausas significativas. Verónica respondía con monosílabos, agradecía la leche, no elaboraba. Algunos temas eran mejor dejados sin palabras. Diciembre llegó frío y seco. Verónica cumplió 35 años sola en rancho. Celebró con copa de mezcal y revisión de archivos digitales que ahora parecían registros de otra vida. ¿Realmente había pasado? Las fotografías decían que sí. La cicatriz en su frente decía que sí. La muñeca que todavía dolía en clima húmedo decía que sí. Pero la ausencia completa de evidencia nueva, la vida retornando a patrón predecible, el silencio absoluto de la sierra, todo conspiraba para convertir agosto a septiembre en episodio surrealista, que su cerebro quería reclasificar como exageración nacida de estrés y aislamiento. Excepto que sabía. Sabía qué había visto en esos ojos verde limón. Sabía qué había sentido cuando Garra apretó su muñeca con fuerza que ningún animal de ese tamaño debería poseer. Sabía el sonido de voz casi humana, saliendo de garganta imposible. Eso no se inventaba, eso no se exageraba. Eso había sido real. Una tarde de enero de 2021, revisando archivos de cámara de trilla por costumbre más que expectativa real, Verónica encontró imagen, capturada 3 noches antes a las 03:17 de la mañana, por cámara posicionada en Sendero Norte, la más lejana, casi 2 kilómetros de la casa, silueta en borde del encuadre, cuadrúpeda, compacta, moviéndose de derecha a izquierda, paralela a propiedad pero no entrando. Un solo cuadro antes de desaparecer en vegetación. Podría ser venado, podría ser jabalí. Verónica amplió imagen hasta pixelación, ajustó contraste. La proporción estaba equivocada. Torso demasiado ancho. Extremidades delanteras demasiado largas. Podría ser, o podría no ser. La imagen era demasiado ambigua para confirmar. Verónica la guardó en carpeta dedicada, apagó laptop. Se sirvió café que dejó enfriar sin beber. Miró por ventana hacia sierra que se extendía en ondulaciones de verde gris hasta horizonte. En algún lugar ahí afuera, entre barrancas que ningún mapa detallaba y bosques que ningún turista visitaba, algo existía que ciencia oficial negaba y autoridades suprimían. Herido tal vez, muerto posiblemente, o simplemente esperando. Verónica no sabía cuál opción era más aterradora, certeza de amenaza continua o incertidumbre perpetua que convertiría cada sombra en potencial peligro por resto de su vida. Don Esteban tenía razón, la incertidumbre la comería viva. Ya estaba masticando bordes de su paz mental, dejando agujeros que rellenaba con vigilancia y preparación que nunca podría relajar completamente. Se levantó, verificó que revólver estuviera cargado, hizo ronda de perímetro, aunque eran solo 4 de la tarde y luz completa. Los Blue Heelers la acompañaron, ladrando para ardilla que corrió por cerca. Vida normal, vida segura. Vida que continuaba en rancho que había construido con sus propias manos en sierra, que amaba y temía en medida igual. Regresó a casa cuando sol comenzaba descenso hacia occidente, tiñendo nubes de naranja que pronto se volvería púrpura. Martín terminaba trabajo del día, se despidió con gorra tocada en saludo respetuoso. Los caballos comían pacíficamente en corrales iluminados.
Gallinas buscaban último alimento antes de retirarse a gallinero reforzado que ahora tenía 3 candados y malla metálica doble. Todo normal, todo funcionando. Verónica preparó cena simple, comió mirando laptop donde archivo de evidencias esperaba. Cursor parpadeaba sobre carpeta titulada Manantlán. Agosto a septiembre 2020. 347 fotografías. 52 videos. 23 páginas de notas. Testimonio grabado de 47 minutos. Y ahora, una imagen más de enero de 2021 que tal vez mostraba algo o tal vez no. Cerró laptop sin abrir carpeta. Algunas noches necesitaba recordar, reafirmar que no había imaginado nada. Otras noches necesitaba fingir que vida era simplemente veterinaria criando caballos en montaña hermosa, donde peores peligros eran pumas y serpientes y clima impredecible. Esta era noche del segundo tipo. Afuera, oscuridad tragaba sierra. Los Blue Heelers ladraron brevemente para algo en distancia. Después se callaron. Verónica limpió plato, verificó puertas, subió a dormitorio con rifle. Se acostó completamente vestida excepto botas, arma al alcance en mesita de noche. Durmió 3 horas. Despertó a medianoche con sonido que podría haber sido viento o podría haber sido otra cosa. Esperó en oscuridad, escuchando. Nada más vino. Eventualmente durmió nuevamente. Soñó con ojos verde limón y mandíbulas que chasqueaban lenguaje que no podía descifrar. Despertó al amanecer, hizo café, comenzó otro día. El rancho continuaba. Ella continuaba. La sierra guardaba secretos que tal vez nunca revelaría completamente. Y en la línea de árboles al norte, donde niebla matutina se aferraba a vegetación como fantasma reticente a irse, algo que podría haber sido sombra movida por viento se desplazó entre pinos y desapareció sin dejar rastro que cámara pudiera capturar o testigo pudiera confirmar.